¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos en Plena Luz, el programa auspiciado por la Escuela de Diagnóstico Energético Integral. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí tenemos nuevamente a mi compañero Eduardo Breitenberg, como siempre, y nuevamente tenemos la visita de la doctora Andrea Alfaro, que como sabrán ya los que siguen el programa, evidentemente su presencia indica que vamos a hablar de odontología, de la relación de los dientes con todo lo que es el biosistema realmente, ¿no? Verlo de esa manera integrado al biosistema. La especialidad o la visión de la doctora Alfaro es la odontología integrativa. Y bueno, combinemos algunos temas, ¿verdad, Andrea? Como para empezar a charlar. Todos son súper interesantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto estar de nuevo con ustedes en el programa, con Elsa, con Eduardo. La vez pasada sí, estuvimos hablando un poquitito del abordaje o de la propuesta de Dental Life y hoy queremos hablar ya de un par de temas más específicos sobre la odontología y la mirada que tiene la odontología biológica integrativa, como dice Elsa, en el biosistema. Entonces, uno de ellos, para empezar, que me parece muy fundamental, es los materiales que se han utilizado en odontología desde hace mucho tiempo, ¿verdad? O sea, los metales pesados, en los famosos empastes de amalgama o los empastes metálicos, cómo afecta el mercurio, que bueno, ya sabemos que estos empastes son aleaciones de mercurio con otros metales, y yo como anécdota tengo que desde que yo salí de la universidad, por una cuestión totalmente intuitiva, decidí nunca utilizar ni hacer amalgamas. Entonces, realmente hay otras alternativas, no es que las otras alternativas no tengan cierta toxicidad, porque sí la tienen también, pero tienen una composición completamente diferente, ¿verdad? Entonces, aquí nos vamos a centrar, si les parece, un poquitito en el mercurio, que es el metal más estudiado y de los que son más tóxicos para el cuerpo, ¿verdad? Me parece perfecto, ¿sí? Porque, bueno, es lo fundamental en el caso de las amalgamas, es el que trae mayor toxicidad, ¿verdad? Exacto. El mercurio en su estado natural es líquido, ya después se forma esta aleación que se coloca en el diente y resulta que el mercurio es citotóxico. Ajá. Es decir, tiene una toxicidad para la célula y tiene ciertos lugares en el cuerpo donde tiende a almacenarse. Uno de los lugares es en el cerebro, porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, lo podemos encontrar mucho en la hipófisis, en la base del cerebro, también se almacena en algunas válvulas del corazón, entonces también está asociado con insuficiencia cardíaca congestiva, también anda por ahí en hígado, en riñón, es decir, el mercurio tiende como a almacenarse y ahí es donde empieza a generar todo este efecto citotóxico. Aparte de eso, y otra cosa que les quería comentar y que me parece que es importante que todos sepan, es que estos empastes metálicos son como si tuviéramos baterías, como si hubiera una pila o una batería en la boca. Es decir, estos materiales son conductores eléctricos, conducen la electricidad y conducen el calor. Además de que se pueden corroer, es decir, sufren corrosión, pierden partículas de su estructura. Entonces, todas estas cosas es importante que el paciente las sepa porque no se trata de que salga corriendo a eliminarse todas las amalgamas de un solo, porque eso puede ser más bien contraproducente. Exacto. Se debe de tener todo un protocolo de seguridad con una persona que sepa hacer la técnica de la remoción segura de los empastes metálicos.
porque hay que hacer un aislamiento, porque todas esas sustancias se volatilizan y no pueden volver a absorberse o entrar en contacto con las mucosas. Y además hay que ayudarle al paciente y llevarlo, y ahí es la parte que trabajamos mucho con el DEI, hay que drenar y desintoxicar al paciente. Entonces son varias cosas y no es que hay que hacerlo, como les digo, corriendo, es decir, hay que saber cuándo es el momento, porque son procesos en el paciente, hay que acompañarlo para saber cuándo es el momento indicado para hacer las remociones. Solo se habla de que se debería remover máximo una amalgama por mes, por la misma toxicidad que les mencioné. Entonces, con esto del drenaje y de la desintoxicación, por ejemplo, con Elsa, que trabaja con nosotros, podemos ayudarnos con los nósodes, que los nósodes generan un estímulo biofísico sobre la matrix celular que va a ser primordial para ir limpiando esa matrix y nos va a ayudar, digamos, cuando tenemos este tipo de campos interferentes de origen químico en la boca. Entonces también nos podemos ayudar de terapia ortomolecular, es decir, ayudarnos de minerales y de vitaminas, de agentes quelantes, que son como sustancias que se afilian al mercurio y nos ayudan a arrastrarlo y a sacarlo del cuerpo, como por ejemplo la vitamina C en megadosis, o algunos otros minerales como el zinc, el selenio. También nos podemos ayudar de una alimentación específica. Por ejemplo, hay algas, ciertas algas, la clorela, el culantro, todas estas sustancias que nos van a ayudar a hacer ese arrastre del mercurio y tener el cuerpo en una mejor condición para poder hacer las remociones de los envases. Esto es fundamental, clarísima, Andrea. La verdad, tu explicación es maravillosa. Creo que le queda claro a todo el mundo. Y sobre todo acá, la importancia del enfoque integrativo y el enfoque biológico, porque normalmente, ¿por qué las personas cuando se dan cuenta que tienen algo tóxico en la boca quieren correr a sacárselo? Porque piensan que se lo sacan de ahí y ya está, que es como que lo sacan de la boca y ya no hay más problema. Y justamente esto es la consecuencia de una historia de enseñar que el cuerpo es una especie de aparato compuesto de partes, ¿verdad? Exacto. Y justamente el verlo en integración nos permite darnos cuenta de que no se trata de eso. Incluso digamos, esta cuestión de la deposición de los metales ocurre también cuando los órganos emuntorios que están preparados para drenar ya están saturados. Entonces, por ejemplo, eso es fundamental, poder tener un diagnóstico orgánico para saber cuál de estos sistemas tenemos que drenar para que entonces cuando empecemos a remover y arrastrar, el cuerpo tenga preparado todos sus circuitos para poder sacar la toxicidad. Claro, si no, y esa es la parte también muy rica de poder trabajar con terapeutas como ustedes, porque entonces, por ejemplo, con el DEI se puede diagnosticar una intoxicación por metales pesados, ¿verdad? Claro, claro. Entonces eso es muy importante, porque siempre estamos haciendo, digamos, el diagnóstico de una intoxicación subclínica, o sea, antes de que se pueda medir en sangre. Entonces, hasta ahora los test que se conocen como para poder hacer ese diagnóstico es mediante las kinesiologías. El DEI es una kinesiología. Y también hay un análisis de cabello, ¿no es cierto? Es el Magyar Test, que se hace mucho en Estados Unidos también, porque el cabello es un gran indicador de deposición de metales pesados. Entonces, también de esa forma se puede hacer esta gran prevención, ¿verdad? Porque cuando ya los metales pesados pasaron a la posibilidad de ser medidos en laboratorio, ya en ese momento no hay posibilidad alguna, ya es un envenenamiento. O sea, esa persona ya está condenada a padecer una determinada enfermedad. En cambio, ahí es importante hablar, como nos habías explicado vos, de algunos sintomatología cuando hay esta intoxicación por metales pesados, como por ejemplo se ha visto
que disminuye la capacidad del sistema inmune, ¿verdad? Nos deja un poco más vulnerables a padecer enfermedades, infecciones, por ejemplo, bacterianas, porque afecta linfocitos T. También se sabe que causa o se asocia con varios trastornos en el sistema nervioso, donde se acumula. Entonces se puede observar fatiga, trastornos en el ciclo del sueño, ansiedad, irritabilidad, incluso se ha podido asociar con Alzheimer. Entonces sí hay varias cosas, sobre todo a nivel de sistema nervioso y de sistema inmunológico, que hay que tomar en cuenta cuando uno empieza a tener esa sintomatología, que tal vez no es porque tengas un empaste de amalgama, simplemente esas son cositas que van sumando y sumando y sumando junto con otras toxicidades o cargas que arrastramos en otras partes del cuerpo. Entonces, exactamente. Es tener una visión de conjunto, ¿verdad? Y realmente es muy importante el poder enfocar un tratamiento de reposición de amalgamas, es fundamental enfocarlo desde este lugar, para poder recuperar nuestra salud y también dejar de tener un foco de contaminación. Exacto, exacto. Se puede mejorar mucho la calidad de vida. Exacto. ¿Y qué pasa con los dientes, las piezas dentales y los órganos? Contanos un poco. Bueno, hablando de eso, justamente como lo estábamos mencionando, como un diente que funciona como una batería va a generar una irritación a distancia, pues ya se sabe que los dientes están anatómica y fisiológicamente relacionados con el resto del organismo, ¿verdad? A través del sistema nervioso, a través de la matriz extracelular. Entonces, solo para darles un dato súper interesante, la dentina es 50% matriz extracelular, es decir, es casi 50% tejido conectivo laxo. El complejo dentinopulpar, es decir, lo que llamamos el nervio del diente, es 100% matriz extracelular. Ahí estamos hablando del paquete básculo nervioso del diente. Entonces tenemos que llegar al abordaje odontológico con esa conciencia de que cuando estamos tocando un diente, estamos interfiriendo de una u otra manera con el resto del organismo. Entonces, creo que ahí ya empieza a cambiar toda nuestra perspectiva. Empezamos a ver al paciente diferente, empezamos a seleccionar, y ahí vienen los beneficios del abordaje integrativo, que el odontólogo integrativo debería de ser consciente de las cargas tóxicas y de las irritaciones que generan los tratamientos que realiza en el resto del organismo. Y tratar por lo menos de compensar un poco, de no generar tanta irritación o de eliminar. Y el médico integrativo, por ejemplo, que debe trabajar con el odontólogo, debería diagnosticar todos los campos interferentes que hay en terreno del trigémino, en boca, antes de iniciar un tratamiento médico y referirlo al odontólogo para que empiece a tratarle todos esos campos interferentes, y cuando se le haga el tratamiento médico realmente tenga más posibilidades el paciente de obtener mejores resultados, porque ya se han eliminado los campos interferentes que muchas veces son los que están sosteniendo esas enfermedades, esas patologías a distancia. Entonces, toda esa parte por un lado, por otra parte, la parte energética, que ya también se ha estudiado y hay mapas de reflexología, de la relación de los dientes a través de los meridianos, con órganos y con estructuras del cuerpo. Y justamente esa información está en nuestro curso de sistema de meridianos, desde el enfoque de diagnóstico energético integral, porque a mí me pareció fundamental, lo incorporé como actualización, ¿verdad?, del curso que tradicionalmente dábamos, porque me parece fundamental este conocimiento. Y también otra cosa que es el comprender cómo, bajo todo el estudio del sistema primovascular, que es todo este estudio de Corea del Sur, de hace prácticamente unos 10 años, unos 20 años, que retoma el trabajo de un pionero, que es Kim Bong-han, donde se empieza a ver cómo este sistema de meridianos, y me parece muy útil
tocar el tema ahora que estás hablando de esto, cómo este sistema de meridianos en realidad no es esta visión del sistema de meridianos lineal que tenemos en Occidente, sino que los sistemas, que digamos los meridianos son tridimensionales y que por otra parte son ubicuos. ¿Qué quiere decir que son ubicuos? Que no se pueden localizar en un solo lugar, que pueden representarse en varios, pero no es que se representan, es que se llegó a detectar que hay, digamos, dos tipos de organización, una que se llaman gránulos de von Hahn y otras que son ductos de von Hahn, que son conductos que transportan un líquido riquísimo en células totipotenciales, en ácido hialurónico, realmente una cantidad de sustancias químicas nutrientes que restauran el tejido. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Los vamos a encontrar siempre en las fascias que recubren los órganos, a nivel de la piel, y los vamos a encontrar en el sistema nervioso, en el cerebro, en la médula espinal también, y en todo el tejido conjuntivo. Entonces, fíjate, o sea, lo que uno ya sabe acerca del espacio de Pischinger, del sistema, de la matrix celular, como ahora esta otra investigación nos está revelando cómo realmente, digamos, el sistema de meridianos es una red que está llena de subredes, que tiene subredes que van llegando, es multisistémica, va llegando a todo el cuerpo. Y ese es el motivo por el cual cuando uno trabaja con terapia neural o trabaja con acupuntura, realmente puede hacer una maravilla en el trabajo del odontólogo o de un terapeuta que sepa trabajar también acupuntura facial. Claro, claro. Y bueno, yo aunado a eso quiero también recalcar el papel fundamental de la boca en la totalidad del ser, ¿verdad? Claro. Porque la boca realmente es a través de lo que salen nuestras palabras, donde nos expresamos. Entonces el odontólogo también integrativo, como el terapeuta de Day, debe tener esa capacidad de poder ver a través de la boca, así como con el diagnóstico energético integral se puede obtener un montón de información, por ejemplo, a través de los meridianos. Igual el odontólogo puede obtener un montón de información si es cuidadoso y es detallista a la hora de observar la boca de sus pacientes, porque cada paciente, volvemos a lo mismo, ha construido una historia desde que nace, está en un proceso de aprendizaje, de evolución, y muchas de esas cosas se reflejan en esta boca. Entonces ahí podemos abrir otra ventana de información para el paciente, ayudarle a tomar conciencia, porque me ha pasado, por ejemplo, con pacientes que un diente es el que molesta, se le hace todo, se le hace tratamiento, y siempre hay alguna cosa que está ahí, y es porque el cuerpo le está comunicando algo a esa persona a través de esa sintomatología o de ese dolor. Entonces también es cambiar la percepción de la gente para que a veces no se sientan tan abatidos de ir al odontólogo, de que tienen una enfermedad, porque también son oportunidades y son lenguajes que el cuerpo utiliza para comunicarse con la persona. Y de ahí, si uno quiere y se abre, puede ayudarse de personas que le ayuden a hacer una toma de conciencia de situaciones, de conflictos, de cosas que están ahí que no hemos solucionado y que por eso se manifiestan patologías, tanto en boca como en otras partes del cuerpo. Por otra parte, desde la óptica de Day, ¿verdad? El campo interferente siempre se nos refleja a nosotros en los focos. Entonces, cuando nosotros tenemos un foco, que es justamente esta expresión del cortocircuito, ¿verdad? De la irritación nerviosa, que va a proponer una respuesta estereotipada, en realidad, de todo el sistema. Porque va a haber una habilitación neuronal ahí que va a estar repitiendo y repitiendo la misma irritación. Claro, porque hay un cambio ya en el tono, digamos, simpático, hay un cambio en el funcionamiento del vegetativo. Entonces, hay una fijación en algún aspecto del sistema vegetativo.
Entonces, es muy importante verlo. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que testar cuando testamos foco también es ver si no hay un origen en la boca. Si es que, porque muchas veces puede haber un origen en la boca, siempre testamos la boca o cicatrices, ¿verdad? Por el mismo tema de esa irritación nerviosa. Realmente es un tema fascinante y lo que me parece es que un tema fascinante. y lo que es para destacar también en qué tan poco tiempo, porque la verdad, o sea, la transformación que se está dando en la odontología es aceleradísima, es muy acelerada. Hace, no sé, 10 años atrás, hablar de esto era bastante raro. O sea, había algunos especialistas, pero no estaba ni siquiera remotamente en la comprensión de los profesionales y por supuesto que mucho menos de los pacientes. Claro, claro. Pero yo creo que sí, ahora, como decís vos, hay movimientos desde la escuela que hubo en Rusia y en Alemania con la terapia neural y otras cosas que se han desarrollado en América Latina, sí hay ya movimientos y hay la necesidad de muchos pacientes y de mucha gente que quiere tener un abordaje diferente, otras posibilidades, otras alternativas y no llenarse tanto de cargas, no seguir intoxicando el cuerpo y más bien, como siempre repetimos, pues ayudarle a bioregularse, ayudarlo a neutralizar y a compensar para que se pueda curar a sí mismo, ¿verdad? Que es la naturaleza de nuestro cuerpo, maravilloso. Exactamente. Eh, realmente es una maravilla la plasticidad que tenemos. Es una maravilla la Increíble. plasticidad, la posibilidad del tejido de adaptarse, de modificar, ¿no? Y creo que, bueno, en un sentido, esto último que incorporamos a nuestro curso de meridianos, este último estudio es un estudio muy importante, porque uno se da cuenta cómo hay un sistema para reparar, hay un sistema para hasta reparar tejido. Exacto. El tema es que estábamos abordando nuestro cuerpo como si fuera una parte de un aparato, no como una manifestación de conciencia, porque es eso lo que somos, una manifestación de conciencia. En todo caso, una manifestación de conciencia que tiene la capacidad de organizar la materia. Entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva, todo cambia. Todo, absolutamente todo cambia. Y el tema que decís de la boca es fundamental. Porque a veces, desde ese punto de vista, menos a veces es más, ¿verdad? Y o sea, volvemos a la visión de la prevención, de que si el paciente toma conciencia de algo, puede incluso que el tratamiento y el abordaje que haya que hacerle sea diferente. Entonces, muchas cosas que ya están en la mesa, mucha información, un tema fascinante, porque realmente ayudándose de la kinesiología también se pueden hacer mejores diagnósticos y por ende también abordajes y tratamientos menos invasivos, más certeros, más individualizados, más seguros para los pacientes. Después otra cosa que hay que tener en cuenta, también como la osteopatía puede entrar a procesar, también acompañar mucho todo este tema, por ejemplo, corregir las oclusiones es algo fundamental para el equilibrio general estructural del cuerpo. Y ese es todo un tema que te lo estoy tirando para otra vez, porque sí, el tema, la oclusión es comenta un poquito detenidamente qué es la oclusión, Andrea. Bueno, la oclusión, digamos, hablando de este tema, el maxilar superior, por ejemplo, está relacionado más con lo psíquico, con lo emocional, el maxilar inferior más con lo corporal. Y cuando la parte de los dientes de arriba pegan con los dientes de abajo, ocluyen para que podamos masticar, comer, comienza el proceso digestivo. Muchas veces todos los músculos masticatorios que están involucrados en esa función de los dientes están completamente apretados, están rígidos y entonces empiezan a alterar otras estructuras que están relacionadas también aquí en cabeza y cuello, como por ejemplo nuestra articulación temporomandibular o la base del cráneo o nuestras cervicales y en fin el resto de la columna
vertebral. Entonces es importante también que ese tema lo podemos hacer en otro programa, porque es interesantísimo toda esa parte estructural y cómo hay una epidemia de bruxismo en el mundo actual en el que vivimos, ¿verdad? Entonces esa parte de todo lo que causaron esos músculos en nuestros dientes que se empiezan a desgastar, pues hay que mirarlo también con otra perspectiva y no solo llegar y ponerle una férula de protección nocturna o un aparato rígido al paciente y se acabó, porque hay que hacer un montón de correcciones previas y hay que entender por qué está pasando eso y hay que entender un poco por qué proceso está pasando esa persona. Pero entonces mucho más para hablar, se pasó volando, al pobre Eduardo no le dejamos poner un bocadillo. ¡Qué barbaridad! Lo que recuerdo, bueno, hablando de las toxicidades de metales, justamente en antropología es muy útil el análisis de cabello, cuando hay cabello, porque por ejemplo en el caso de Napoleón se supo que la muerte fue por intoxicación por plomo. Ajá. Estaba en la pintura, que se usaban las pinturas en aquel entonces, en la pintura del ambiente, cuando estaba lo habían limitado, ¿no es cierto? Lo habían encerrado, si no me equivoco en Cerdeña, si no me equivoco allí, y vivía en una casa totalmente cerrada. Y el inhalar el aire con plomo se descubrió en el cabello, ¿no es cierto? Wow. Tan importante es esta investigación del cabello, ¿no? Que es una manera también de excreción. Lo mismo que las uñas, lo mismo que... sí, de depósito. Ahí se deposita claro. el metal pesado también. Y después hay estudios hechos en universidades norteamericanas y alemanas, europeas, sobre cómo el mercurio impacta a nivel de las neuronas, que se nota en estos videos que presentan estas universidades, que lo que hace es quemar las conexiones de las neuronas. O sea, toca y quema, ¿no es cierto? Entonces eso produce una alteración en toda la interconexión, que, bueno, por eso se asocia al tema de Parkinson y también de Alzheimer y de otras enfermedades degenerativas, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con poder hacer un cambio, el mercurio está en el medio ambiente, no estamos libres de mercurio, pero en la mayor cantidad sí se nota más en las amalgamas, ¿no? En Austria, por ejemplo, hay un control del aire, de la calidad de aire, y se mide la cantidad de mercurio en el aire, ¿no? Tan importante es para ellos evaluar la calidad del aire. Así que bueno, es lo que quería aportar, porque es... y después lo más importante, creo que una cosa muy importante con respecto a la parte de la boca es la calidad alimentaria, que es pésima. Entonces, sí, ese es el otro problema. O sea, ¿por qué hay caries? Por los azúcares, por la falta de nutrientes. Estamos en un sistema alimentario que básicamente tiene todo refinado, con escasez de vitaminas, minerales esenciales. Sales de Schürrle ni existen en los alimentos. Esto lo hablan los médicos naturópatas y especialistas en el tema, en homeopatía. Y justamente son el sustento y la base de estructura celular, ¿no? Claro. Entonces, también el tema de la alimentación es un buen punto. Es importantísimo porque eso justo que vos decías, por ejemplo, en la industria del flúor, que también es un tema controversial, que podemos hablar la próxima vez, hay flúor químico, no flúor natural, en un montón de las pastas dentales y en casi todos los productos que se originan, que se utilizan en la odontología. Y realmente, como dice Eduardo, si uno tiene una buena alimentación y si uno tiene los nutrientes y los minerales que necesita, los dientes se alimentan, por decirlo así, desde adentro y no necesitan tener esos, digamos, no necesitan estar teniendo ese flúor químico de todos los productos odontológicos. Entonces, que tiene un lado, es un arma de doble filo, porque sí ayuda a mineralizar los dientes, pero también tiene sus cosas por otro lado, ¿verdad? Como afecta el sistema nervioso. Sí, se acumula mucho en la glándula pineal y bueno, es un tema para otro día. Bueno, nos vamos. No vamos.
Ya decía Steiner, eso en los 20. Perdón por hablar tanto. No, al contrario, fantástico. Fue exquisito, todo, aprendí un Andrea, montón. fue una Gracias. clase. Yo estoy feliz, Eduardo está feliz, y nuestros oyentes van a estar felicísimos. Seguro. Bueno, qué Bueno, dicha, me encanta. entonces, voy a pasar un avisito. Dent Alive es la clínica de la doctora Andrea Alfaro. Entonces, vamos a poner los modos de comunicación en el post de Plena Luz para que esté su número de teléfono y su dirección. Muchas gracias. Hasta luego, nos fuimos. Chao. Chao.